¿Alguna vez te has preguntado cómo es que siempre que vamos al mercado encontramos las frutas más gordas y más jugosas? Bueno, de esto se encarga la genética cuantitativa. Los científicos Johansen y Nilsson fueron los responsables del estudio de los caracteres que se creían no eran heredados, pero en base a las leyes mendelianas construyeron una teoría llamada la base mendeliana de la variación continua. ¿Qué son estos caracteres cuantitativos? Los caracteres cuantitativos son aquellos caracteres que pueden ser medidos. La expresión de este carácter se debe a la interacción de varios genes, o como los conocemos, poligenes, afectados por el medio ambiente. Los caracteres cuantitativos no responden a proporciones, por lo que se utilizan métodos estadísticos. Un ejemplo, el número de huevos que pone una gallina, el peso y la altura de una semilla o un animal, el tamaño de una fruta, el coeficiente intelectual de una persona. En los caracteres cuantitativos necesitamos varias fórmulas para encontrar los genes y alelos que participan en la formación de un fenotipo, y esto se realiza en un cuadro de función con un efecto ambiental que actúa en dichos genes, por ejemplo, la temperatura, el tipo de comida que ingieren, el tipo de suelo o la forma en la que viven. ¿Te has preguntado qué determina el que un cerdo sea más grande y más delicioso? Todos los genes que determinan características como su peso y la cantidad de grasa que produce están determinados por muchos genes, y esto a su vez por la temperatura del entorno, la cantidad de comida que come, entre otros. La genética cuantitativa es muy utilizada en diferentes campos de gran importancia económica. Por ejemplo, en la acuicultura, que es la crianza de animales y vegetales acuáticos, es decir, animales como los camarones, las conchas, peces, algas, entre otros. En industrias como esta es necesario establecer ciertas características para la crianza de estos animales, como el rango de crecimiento, la resistencia a enfermedades, la calidad de la carne y la edad de maduración de todas estas siendo reguladas por la acción de genes cuantitativos. Es importante recordar que en la genética cuantitativa se utilizan muestras de la población para poder realizar los cálculos correspondientes. Así, en un estudio que se realizó con diferentes poblaciones de peces, tales como la del pez carpa y la del pez gato, donde se tomó en cuenta las características cuantitativas de importancia económica. Los caracteres cuantitativos son medidos mediante métodos estadísticos como las medias aritméticas, que nos muestran el promedio de los fenotipos encontrados en nuestro ejemplo del peso. Así, al elegir una muestra de la población, se pesa a todos los individuos, se suma sus pesos y este resultado lo dimos para la cantidad de individuos pesados. La heredabilidad nos permite prever los resultados de un programa de cría selectiva, utilizando la siguiente fórmula. R es igual a S por H al cuadrado. Si tenemos una heredabilidad mayor a 0,25, se indica que la selección reportará una mejora sustancial. Entonces tendremos peces más grandes y más gordos, que es lo que queremos. Mientras que si es menor al 0,15, la selección será ineficaz, obteniendo peces pequeños o de tamaño promedio, y eso es lo que no queremos. Se considera que una heredabilidad menor o igual a 0,3 es elevada. Así, en nuestro ejemplo, podemos observar que el peso de los peces carpa adultos poseen una heredabilidad elevada, mientras que el peso de los juveniles y el porcentaje de grasa muestran una selección ineficaz. En el pez gato se observa que tanto el peso de los adultos y jóvenes como la mortalidad presentan una heredabilidad elevada, mientras que la longitud de jóvenes y adultos y el porcentaje de grasa muestran una selección eficaz. ¿Te has preguntado qué determina que un cerdo sea más grande y carnoso que otro y por lo tanto más delicioso? Esta pregunta lleva grandes análisis por parte de la industria porcina, en busca de cerdos mucho más grandes con mayor producción y por ende mayores acuerdos y ventas. Todos los genes que determinan características como su peso y la cantidad de grasa que produce están determinados por muchos genes. A su vez, estos genes están determinados por la temperatura del entorno, la cantidad de espacio, entre otros factores que pueden ir definiendo las futuras características del animal. Actualmente los consumidores esperan un cerdo que contenga menos grasa, por lo que los productores a lo largo del tiempo han ido modificando esta característica al punto de la reducción a la mitad de la cantidad de grasa en el individuo. Los genetistas especializados en la ganadería buscan los genes vinculados con el desarrollo muscular de los cerdos, el cual influye en producción de cerdos grandes y fuertes y carnosos.
pero estos genes no son fijos, tienen cambio con la influencia de factores externos como ambiente, dieta, salud, cuidados de crianza, entre otros, que contribuyen o disminuyen la masa muscular del cerdo. Esta es una característica compleja que no puede ser definida bajo enfoque de genética común. Se necesita un tipo de medición estadística especial. Esta es la genética cuantitativa. A través de estos métodos estadísticos se logra separar a los animales necesarios. Esto se realiza basándose en una característica muy conocida, el parecido familiar. Al influir un gen en la variación de una característica, los individuos que están relacionados serán los que más se asemejen, así los hermanos se asemejarán de manera más directa y más clara que los primos. A través de experimentos realizados por los genetistas, se cruzó dos tipos de cerdos, unos domésticos y otros salvajes europeos. Los alelos de la masa muscular de algunos descendientes domésticos aumentaron, lo que logró determinar que estos cerdos son propensos al estímulo del crecimiento muscular. Por lo tanto, las características que pueden ser influidas por factores externos se pueden definir con la genética cuantitativa, pero no puede ser estudiada en un solo organismo. Eso sería ilógico. Es necesario estudiarla a través de su influencia en una población en la que se aplican las técnicas estadísticas. Para mejorar individuos también se usan técnicas de cruzamiento en las cuales se pueden seleccionar los individuos más fuertes o que contengan mejores características del grupo, o cruzar individuos de razas distintas. Todo esto con el objetivo de manipular los caracteres, obtener mayor producción del animal esperado y por lo tanto mayor billete al bolsillo de los que se dedican a este negocio. Una aplicación muy interesante de la genética cuantitativa es la mejora genética animal. Los principios de esta técnica se remontan a las últimas décadas del siglo XVIII, cuando el agricultor inglés Berkewell realizó matanzas y selecciones selectivas de su ganado para obtener carne y leche de mejor calidad. En el siglo XX, la genética cuantitativa empezó a verse limitada porque no existían métodos ni técnicas lo suficientemente rápidas como para realizar una serie de numerosas combinaciones complejas y conteos extensos. Sin embargo, el desarrollo de las primeras computadoras, junto con la profundización en conocimientos sobre genealogía, permitieron a los científicos maximizar la efectividad de la mejora genética animal. Apuesto a que has comido miel o que alguna vez te ha picado una abeja. Realmente duele. Estos pequeños insectos coloniales están entre los organismos más estudiados en genética cuantitativa. ¿Por qué? Porque tienen una gran importancia para el ambiente y para la economía. Aunque muchos apicultores saben que el estudio de caracteres de importancia económica es útil, por lo general invierten más recursos en la investigación del cuidado y manejo de las colmenas porque da mejores resultados. Para tener éxito, se debe seleccionar una sola característica a la vez, como producción de miel, docilidad, agresividad, etc., y tratar de mantener estables las condiciones de manipulación, ambiente y mejora. ¿Cuál es el mayor problema que enfrentamos al trabajar con abejas? El problema es que los zánganos son haploides y las hembras son diploides. Lastimosamente, la mayor parte de modelos se han construido a partir de organismos diploides. Es importante saber de antemano que una mayor presión de selección implica un mayor avance en el desarrollo de la colmena. Sin embargo, es necesario considerar que esto reduce la variabilidad genética y que en algún punto puede colapsar. En conclusión, la genética cuantitativa se encarga de estudiar todos los caracteres visibles y que se ven influidos por varios factores a la vez. Los usos que podemos dar a esta rama de la genética son varias y muy utilizadas en las industrias. Como notamos en los ejemplos, los usos que le damos en la industria van conducidos al mejoramiento animal y vegetal para el consumo humano. Ahora lo sabes, en los procesos industriales de productos de nuestro consumo diario es aplicada la genética cuantitativa.